bienvenida a todos. Creo que se encuentran aquí. Es algo muy alegre estar aquí con todos ustedes y por supuesto en la presencia del Señor. La Biblia menciona cuando dos o tres están reunidos en su nombre, pues ahí estar en medio de ellos. Y entonces así también hemos hecho esto en el nombre del Señor Jesucristo para que también esté con nosotros. Ahí en sus boletines tienen el tema que vamos a ver el día de hoy, y es ¿quién es Jesús? Según Juan capítulo 3 versículo 1 al 21. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 3 y el mensaje estará basado en el versículo 1 al 21. Y la pregunta que queremos responder es ¿quién es Jesús? Entonces la historia que vamos a ver el día de hoy se trata de un fariseo a quien Jesús le enseñó acerca del nuevo nacimiento. Aunque el tema principal es el nuevo nacimiento, en esta historia no vamos a olvidar responder la pregunta de ¿quién es Jesús? Para la historia la vamos a dividir en tres partes. Uno, ¿qué significa nacer de nuevo? Dos, gracias a quién podemos ser salvos. Y tres, ¿por qué hay personas que no se salvan? El número uno, ¿qué significa nacer de nuevo? Vamos a ver Juan capítulo 3 del 1 al 13. Del 1 al 13. Ahora, si usted no tiene Biblia, o si usted ve que alguien que no tiene Biblia, por favor, pase con él, ¿verdad? Para que pueda leer con él la palabra de Dios, porque es muy importante poder ver lo que dice de las mismas sagradas escrituras, lo que Dios nos dice. Entonces, Juan capítulo 3, empezando con el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, en la primera parte de los versículos que acabamos de leer, uno puede ver cómo Nicodemo creía tanto, ¿verdad?, que Jesús era venido de Dios, que no le dijo: creemos que has venido de Dios, sino que le dijo: sabemos que vienes de Dios. Ahora, lo interesante es esto. Ahora, cuando sabía, porque creía 100% que venía de Dios, y le dijo: sabemos que vienes de Dios, no le dijo el Cristo, no le dijo Mesías, no le dijo el ungido. ¿Sí me explico? Nada más le dijo Rabí, o después le dijo maestro, pero no el ungido de Dios. Entonces es interesante, ahí le faltó un poquito más a Nicodemo, y es por eso que ya Jesús se va a presentar un poquito más ante él, ¿verdad?, para que él sepa quién es Jesús. Ahora, algo que no queremos que dejar afuera en esta lección es lo siguiente. Aunque Nicodemo atinadamente le dijo: mira, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él atinadamente razonó, ¿verdad?, bien en esta ocasión, ¿verdad? Ahora, acuérdense que señales se refieren a milagros y prodigios. Ahora, este simple razonamiento ya no puede usarse el día de hoy. Entonces ya no podemos juzgar a una persona diciendo: no, este es de Dios por mira las señales que hace. ¿Por qué digo esto? Pues porque Jesús ya nos advirtió que después de él vendrían falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad?, falsos maestros. Y es por eso, ¿verdad?, que hay que estar, no hay que hacer simplemente la simple conclusión de que alguien es de Dios simplemente porque está haciendo
milagros. En Mateo 24 tenemos esas citas de Jesús, hablándonos acerca de esa advertencia. Mateo 24, y voy a leer el versículo 5, el 11 y el 24. Entonces, Mateo 24, si me acompañan, el versículo 5 dice, está aquí hablando Jesús, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjense, ¿cuántos van a venir? Muchos. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora acuérdense, la palabra Cristo, ¿qué significa? Significa Mesías, y en español sería ungido. ¿Sabes lo que significa la palabra Cristo y Mesías? Significa ungido. Ahora, ¿cuántas personas, para cuando ustedes ya piensan en eso, uno dice, entonces hay más de lo que yo pienso? Porque cuando uno piensa en Cristos, pues son muy poquitos, ¿no? Porque relativamente se han llamado Cristo, yo soy Cristo, ¿verdad? Son poquitos en comparación a aquí que dicen que son muchos los que van a ser. Pero si usted ve la definición de Cristo, que significa ungido, ¿cuántas personas no dicen, yo soy ungido de Dios? Y tal vez no son ungidos de Dios. Acuérdense que todos los que hemos nacido nuevos estamos ungidos de Dios. Pero, ¿cuántas personas no dicen, yo con mucho derecho, yo soy ungido de Dios, por lo tanto hagan lo que yo les digo? No utilizan la palabra Cristo, pero sí utilizan la traducción en español, que viene siendo ungido. Y dice, yo soy ungido de Dios, por eso yo les puedo demandar esto y les puedo demandar aquello. Y entonces es muy importante. Dice, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos se engañarán? A muchos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos otra vez? A muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces uno puede ver cómo el hecho de que alguien haga grandes portentos, grandes prodigios, grandes milagros, no significa que sean de parte de Dios. Esto ya es una advertencia que nos da Jesús. Después de mí van a venir muchos y van a engañar a muchos. Entonces es muy importante que no sigamos a ningún profeta que adultere la palabra de Dios, es decir, que le agregue o que le quite a lo que la Biblia ya dice, ya que la palabra de Dios viene siendo la semilla de Dios. La palabra de Dios viene siendo la simiente de Dios. Y sin esa simiente, ¿cómo vamos a poder nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder nacer de Dios? Como dice Juan en sus epístolas, si no tenemos la simiente de Dios. Entonces es muy importante que no adulteremos la simiente de Dios, porque si no, no van a salir hijos de Dios. Ahora, es en Lucas 8:11 donde dice, la semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8:11. Y como decíamos, sin esa simiente no podemos decir que hemos nacido de Dios. Habremos nacido en una religión, en una iglesia, pero no podemos decir que hemos nacido del Espíritu, porque se nos dio una simiente adulterada. Ahora, ¿quién es Jesús en esta primera parte? ¿Quién es Jesús en esta primera parte? Jesús es el que te dice cómo nacer de nuevo. Así de fácil, ¿no? Jesús es el que te dice cómo nacer de nuevo. Jesús es el que te ofrece no nada más ver, sino entrar en el reino de Dios. Él quiere que tú entres en el reino de Dios y Él te puede decir cómo entrar en el reino de Dios. No sé cuántas veces ustedes tal vez han querido entrar a diferentes partes, que era exclusivo para ciertas personas o algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Si quieren ir a un estadio, ¿verdad? No, pues ahí, no, pues compra un boleto, ¿verdad? No, pues quiero entrar a ese edificio, no, pues tienes que esto, ¿verdad? No, pues quiero entrar a X cosa o a X club. No, pues tienes que tener una referencia, ¿verdad? De alguien, cosas así. En este caso, dice, no, para no nada más ver, sino entrar en el reino de Dios, simplemente hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Entonces Él es el que te dice cómo hacerlo. Ahora es interesante ver que Nicodemo sabía que Dios estaba con Jesús, ¿ya? Porque dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ahora lo interesante es de que no se estaba dando cuenta que él mismo, Nicodemo, se encontraba con Dios. Ahora, ¿se acuerdan? En Mateo 1:23 dice que Jesús se le va a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1, claramente dice que el verbo es otro de los nombres de Jesús, que el verbo
era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Por eso Jesús con toda seguridad nos puede decir cómo llegar al cielo. Porque Él vino ¿de dónde? Pues Él vino del cielo. Y Él está en el cielo, como dice Juan 3:13, donde Él mismo se identifica como el Hijo del Hombre, que viene siendo uno de los títulos proféticos del Mesías, el Hijo del Hombre. Ahora Jesús nos dice que para ver y entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Ahora, cuando uno cree en el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras, con todo su corazón, es cuando la semilla de Dios, la simiente de Dios, concibe en el corazón de uno. O sea, cuando uno cree en el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras, es cuando entonces la semilla de Dios concibe en el corazón de uno. Pero una cosa es concebir y otra cosa es nacer. Hay una diferencia. Entonces el bautismo de Juan, el Bautista, era para arrepentimiento, para perdón de pecados. ¿Se acuerdan? En Marcos 1:4 dice eso. Marcos 1:4. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero el bautismo con el que Jesús quiere que todos nos bauticemos, no nada más es de arrepentimiento para perdón de pecados, sino también para darnos el don del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Y es solo entonces cuando una persona se deja guiar por el Espíritu de Dios que uno puede decir que ha nacido de nuevo. Eso lo vemos en Juan 3:8. Juan 3:8, la cita que estábamos viendo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, así es. Ahora uno puede ver esa referencia con Romanos 8:14. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora Dios nos guía a todos. Dios todos nos quiere guiar de arrepentimiento. Dios nos quiere guiar a todos a su reino. Pero hay quienes le obedecen y hay quienes no. Entonces cuando uno obedece, entonces uno puede ver que uno está siendo guiado. Uno dice: sí, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, yo quiero que obedecer, ¿verdad?, al Espíritu de Dios. Entonces estos son hijos de Dios, según Romanos 8:14. Entonces, comparando con lo que él dice que es como el viento, pues así como el viento no lo podemos ver, así tampoco podemos ver el Espíritu Santo. Pero sí podemos ver el efecto que hace. Podemos ver el efecto que hace el viento en las cosas que mueve, así como podemos ver el efecto, el Espíritu Santo, el efecto en las personas que mueven. Entonces es muy importante ver esto de nacer de nuevo. Ahora, el punto número 2. Gracias a quién podemos ser salvos. Gracias a quién. Ahora, en Juan 3:14-17, que es la segunda parte de lo que estamos hablando ahorita, en Juan 3, versículo 14-17, dice, continuamos Jesús diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él no lo mandó a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Entonces eso lo vamos a ver después. Pero es muy interesante lo que ven en el versículo 15 y 16. Ahora, si ustedes juntan el versículo 15 y 16, van a ver que se ve como un sándwich, como una hamburguesa. Es decir, adentro está la carnecita, vean cómo es que somos salvos o por quién. Y vamos a decir que el pan viene siendo el resultado. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Fíjense en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 16? La segunda parte: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo. ¿Y qué está en medio de esos dos? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
Él es central, ¿verdad? Para la salvación, ¿verdad? Uno puede ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno cree, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando uno cree en Él, porque Él envió, ¿verdad?, por puro amor lo envió para morir por nosotros. Entonces el resultado es vida eterna por los dos lados. Y el versículo 17, ya lo leímos. Entonces algo que queremos mencionar es esto. Al principio de Génesis, Dios generó al hombre. Entonces, como decirlo así, se cierra el telón. Se abre el telón, Dios generó al hombre. Se cierra el telón, se abre el telón. El hombre se degeneró por el pecado, porque escogió el pecado. Se cierra el telón, se abre el telón. Ahora Jesús anda regenerando a los hombres para que sean parte del reino de Dios. Dios lo generó, el hombre se degeneró y ahora Dios está volviendo a regenerar a las personas para que vayan al reino de los cielos. Ahora es muy importante ver cómo nos regenera. Primeramente, Él muriendo por nuestros pecados, para que no haya ni un pero, para que no podamos ir al cielo. Porque lo único que nos detiene de ir al cielo es los pecados. Entonces, si Jesús paga por nuestros pecados, nosotros ya no tenemos ninguna deuda con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces, si ya Jesús nos paga por nuestros pecados, entonces nosotros tenemos entrada libre al cielo. Pero no nada más quiere pagar nuestros pecados para que vayamos al cielo, sino que también Dios quiere regenerarnos. ¿Sí me explico? Si nos vamos ahí a ese Espíritu Santo con el cual podemos clamar a Padre, eso menciona Romanos 8:15. Y en Tito 3, 4 al 7, esto sería muy importante que todos lo leyeran ahí en su Biblia. Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. ¿Dónde se encuentra Tito? En la Biblia. Tito, Tito 3, 4 al 7. Es una cita muy importante. Estamos hablando de cómo Dios no nada más quiere salvarnos, sino también nos quiere regenerar. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí me explico? O sea, uno no se puede ganar el cielo, no es por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados de qué manera, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues Él muere por nuestros pecados y aparte nos da su Espíritu Santo para que podamos clamarle entonces ahora a Abba Padre. Y no nada más eso, sino para que nos regenere, para que nos renueve. Ese es el punto de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero como dice ahí claramente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por pura misericordia, por puro amor. Ahora, ¿quién es Jesús en esta segunda parte, en esta segunda sección? Entonces Jesús no nada más viene siendo un rabí, no nada más viene siendo un maestro, no nada más viene siendo el Hijo del Hombre, sino que Jesús claramente se presenta ante Nicodemo como el unigénito Hijo de Dios. Unigénito Hijo de Dios. Ustedes saben cómo en el caso de los musulmanes, y Alá y todo eso, ellos dicen, Alá no tuvo hijo, ¿verdad? Hay muchos que se confunden y piensan que Jehová y Alá es el mismo. No es el mismo. Cuando uno lo estudia y todo eso, uno se da cuenta que no es el mismo, porque Dios se presenta como ¿cómo se llama? Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos es Abraham, Ismael y no sé qué más sigue. Pero entonces no es el mismo. Que delante, en cuanto a todos los humanos y a los que no sepan absolutamente nada de Abraham, nada de eso de la Biblia, Dios se presenta como Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando ya se presenta allá entre los Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, en el caso, por ejemplo, la Biblia claramente dice que entonces Jesús es su unigénito hijo. Y entonces me acuerdo una vez bautizamos a una antes musulmán, entonces sí le tuve que decir, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y yo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es muy importante porque el Padre engendró al Hijo. Ahora estamos hablando acerca, sabemos que
Jesús ya coexistía con el Padre y el Espíritu Santo, no creíamos la deidad, porque ahí en Juan 1 de ahí en adelante dice como Él creó todo, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, hablando de Jesús. Pero cuando estamos hablando de entonces Dios le preparó cuerpo, y entonces ya tomó forma de hombre. Eso lo hemos predicado en otra ocasión. Pero aquí en esta parte, ¿quién es Jesús en esta segunda parte? Es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, es gracias a Él que podemos ser salvos. Como ya dijimos antes, no es gracias a nuestras buenas obras. ¿Sí me explico? Por tantas buenas obras que hagamos, nunca vamos a ser salvos. Si a la mera hora queremos decir a Dios, mira todas las buenas obras que tengo, pero Jesús no murió por nosotros porque no creíamos que Jesús nos salvaba, sino creíamos que nuestras buenas obras nos salvaban. Entonces, Jesús no nos ha pagado por nuestros pecados, porque no creímos que Él pagara nuestros pecados. Creímos que nuestras buenas obras pagaban por nuestros pecados. Entonces, es muy importante no confundir eso. Entonces, no somos salvos por buenas obras, no es gracias a la iglesia que somos salvos, no es gracias a Confucio, no es gracias a Buda, no es gracias a Mahoma, no es gracias al Papa, no es gracias a ninguna persona, sino solamente a Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que usted puede ver qué contexto se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Solamente en el nombre de Él podemos ser salvos. Ahora, en Juan 14, eso era Hechos 4:12, por los que lo están buscando todavía, Hechos 4:12. Ahora, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es exclusivo, ¿verdad? Él no permite que haya otros intercesores, que haya otros mediadores, que otros... No. Es solamente por Jesús. Entonces en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Jesucristo, hombre. Ahora dice Jesucristo hombre, porque vea, antes de que naciera María, pues no era hombre ya. Él dice en Filipenses que él tenía antes forma de Dios, nada más era Dios, no era hombre. Ya que nació, entonces ya tomó forma de hombre. Y es entonces cuando Él murió por nosotros, y es que nosotros podemos ser salvos. Entonces por eso es Dios, Jesucristo, hombre. Ahora, punto número 3. ¿Por qué hay personas que no se salvan? ¿Por qué hay personas que no se salvan? Si al final de cuentas la Biblia dice que Jesús murió por todos. Jesús ya dio su sangre para morir por todo el mundo. ¿Por qué hay personas que no se salvan? Ahora, Juan 3:18-21, la tercera parte del párrafo del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Juan 3:18-21 lo dice. Dice, el que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. Esta es la manera como las personas se condenan. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Antes de seguir al versículo 20, es como por ejemplo cuando una persona se convierte. Una persona dice, se convierte, vamos a decir que yo era transero, que yo era borracho, que yo era esto y todo eso. Y de repente veo el mensaje de salvación y me convierto, ¿verdad? Y quiero cambiar y tengo la renovación y todo eso del Espíritu Santo, me dejo guiar por Él, ya me dice qué cosas no hacer, qué cosas hacer. ¿Sí me explico? Cambio, ¿verdad? Soy un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo. Y de repente voy con mi familia y me rechaza, no me quiere, porque cambié su manera de ser. Ya no me emborracho con ellos, ¿verdad? O ya no traseo con ellos, o ya no ando con chismes con ellos, ¿sí me explico? Y entonces dicen, qué aburrido, qué aburrido, ¿verdad? Porque ya no hace esto y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos rechazan. ¿Por qué nos rechazan? Cuando, como decía el hermano Alfonso el otro día, si andamos en malas nos rechazan, ¿verdad? Porque andamos ahí de malas. Y si andamos de buenas también nos rechazan, ¿verdad? Porque ya nos cambiamos, somos ya demasiado diferentes que ellos. Pero entonces hay que ver eso, o sea que a la mera hora el mundo nos va a rechazar. ¿Por qué? ¿Porque estamos haciendo algo malo? No, porque queremos ser buenos, queremos hacer las cosas que Dios quiere.
Y nos rechazan porque es lo que acabamos de leer, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No me gusta de que este hermanito mío, de que se convirtió, venga, porque nada me anda predicando y me anda juzgando. No andan haciendo eso, pero simplemente porque ya no es como yo, ya no me gusta, me siento incómodo. Es como el ratero que va a ir a robar una casa y de repente la luz se prende, y se escapa, ¿verdad? O sea, ella se siente incómoda la luz, ya no puede hacer las cosas a gusto. Entonces, ¿qué dice el versículo 20? Dice, y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad o quiere saber la verdad, o sea, si usted quiere saber la verdad, usted va a ir a la luz. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces dice, no, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la primera razón por la que las personas no se van a salvar es porque no quisieron creer en la salvación que Jesús les ofrecía. Simplemente no quisieron creer, se les hizo demasiado bonito. O sea, como me va a perdonar todos mis pecados, no me la creo. Entonces están rechazando el Evangelio. Sí, o sea, Cristo murió por todos tus pecados, pero por todos. Sí, por todos, pero todos. Pero sí, por todos. Y te va a hacer una nueva criatura en Él. Y te va a dar el Espíritu Santo. Entonces, la primera razón por la que muchos no saben es que no creen en la salvación que Dios les ofrece. Una salvación que a Él le costó toda su vida, su sangre preciosa y todo. Pero para nosotros es gratuita. Esa salvación para nosotros es gratuita. Para Jesús, después de morir por nosotros, resucitó al tercer día. Y al tercer día y mostró bastantísimas pruebas indubitables, como dice Lucas, y los testimonios están escritos en la palabra de Dios. Ahí en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan 20, 30 y 31, ustedes saben cómo hay 4 evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan acerca del evangelio de Jesús. Y Juan, ¿verdad? No todos escribieron lo mismo, escribieron otras historias, otras. Pero aquí Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, ¿verdad? ¿Por qué contó lo que contó, verdad? Y por qué razón. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Pero sí, lamentablemente hay personas que no saben porque no quieren creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y no quieren creer en la salvación que Él ofrece. Ahora, la segunda razón por la que las personas no se van a salvar, como ya les dijimos con anterioridad, es que aman más las tinieblas que la luz. ¿Sí o no? Hay personas que dicen, bueno, es que yo iría contigo, ¿verdad? O yo me convertiría, pero es que no quiero dejar esto. ¿Sí me explico? No quiero dejar, y ustedes pongan en la línea el pecado de que digan, es que no quiero dejar de hacer esto. Y para ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, pues uno tiene que dejar, o sea, pues claro, o sea, dice, el que venga en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La Biblia dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús lo decía. Lógicamente hay que arrepentirnos. Entonces las personas no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su manera de vivir. Entonces qué triste que vayan a perder lo más por lo menos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si usted, vamos a decir que a usted le gusta emborracharse. Si alguien le dijera, yo te voy a dar $1 millón de dólares si dejas de emborracharte, ¿lo haría o no lo haría? No es posible, ¿verdad? Imagínate. Voy a dejar de emborracharme, me van a dar $1 millón de dólares. Entonces yo pensé, entonces ¿qué tiene en la cabeza? Que Dios le está diciendo, vas a ser heredero del reino de Dios. ¿Sí me explico? Pero como hay unos que no creen en aquello que no ven, como dicen unos, hasta no ver. No creen, porque hasta ese que le ofrece $1 millón y dice, pues quiero ver $1 millón para asegurarme.
Entonces acuérdense, entonces si es por vista, entonces ya no es por fe, como dice la Biblia. Entonces no, o sea, nosotros vivimos por fe, no por vista. Entonces es muy importante la fe, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la segunda razón por la que personas no se salvan es porque no quieren arrepentirse, no quieren cambiar. Aman las tinieblas, no aman la luz. Entonces no les interesa, ¿verdad?, ir a un lugar donde les van a predicar de Cristo, de la Biblia. No les interesa ni siquiera abrir su propia Biblia. Si alguien les regaló una Biblia, ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Dónde está la Biblia? Pues quién sabe, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad?, sosteniendo algo. Y luego ya la abren y le hacen quitarnos del polvo y así. Y no la quieren abrir. ¿Por qué? Porque van a leer cosas que ¡ouch! Acuérdense que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el alma y hasta la coyuntura y los tuétanos y deciden los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así es la palabra de Dios. Y entonces ahí se menciona todo eso la Biblia. Entonces es muy importante, ¿verdad? Hechos 2:38, como el versículo que ya dijimos, pero como lo quiero enfatizar, porque sí, o sea, cuando uno se quiere bautizar, cuando uno quiere nacer de nuevo, uno hay que arrepentirse. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Jesús en esta tercera parte? En esta tercera y última. Bueno, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y Jesús es la luz del mundo. Cuando dice que la luz vino al mundo, se refiere a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Entonces lo que simplemente queremos ya, lo que quiere Dios que todos nosotros hagamos es de que nos acerquemos a la luz. No que nos alejemos de la luz, sino que nos acerquemos a la luz. Y entonces Él va a iluminar tu vida, y entonces Él va a iluminarte de cómo seguirlo a Él, por medio de su Espíritu Santo y también por medio de su palabra. Y no nada más tú vas entonces a seguirlo a Él, sino que entonces tú vas a ser luz. Como cuando Jesús le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero nosotros entonces somos luz para que otras personas, por medio de nosotros, vayan a Cristo. Ahora recuerden las palabras de Jesús en Juan 3:7. Juan 3:7, lo que ya leímos en la primera parte. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora esta historia ya la he comentado antes, pero la voy a repetir ya para aquellos que no la han oído, por los amigos. Una vez un predicador estaba evangelizando a una persona que ya se encontraba en su tercera edad. Y después de estudiar la Biblia por un buen rato con esta persona, el señor anciano continuaba dudando que Dios pudiera perdonarlo, porque había sido muy malo. El predicador, ya sintiéndose desarmado, iba a retirarse, sin saber qué más decirle al hombre que necesitaba de Dios. Antes de salir de la puerta, al predicador se le ocurrió hacerle una última pregunta a este hombre. Le preguntó: según usted, ¿qué sería necesario para que Dios lo perdonara? Ya que pues según esto no, es que no me puedo perdonar. Bueno, ¿qué es lo que sería necesario que pasara para que Dios lo perdonara? Le respondió el anciano: yo creo que si hubieran venido a mi puerta con el Evangelio cuando tenía unos 50 años, acá sé que él estaba ya viejo, tal vez Dios no hubiera podido perdonarme. Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el anciano dijo: no, a mis 40 y tantos hice cosas muy malas. No, yo creo que si hubiera conocido a Dios cuando tenía unos 30 años, digo unos 40 años, entonces sí, Dios podría haberme perdonado. Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el anciano continuó hablando y dijo: no, a mis 30 y tantos años de edad hice cosas feas, horrendas. No, yo creo que si hubiera conocido a Dios cuando tenía 30 años, entonces Dios sí me perdonaría. Pero el predicador no pudo responderle sin que antes el anciano mismo le dijera: no, ya me acordé de otras cosas. A mis 20 y tantos años de edad hice unas barbaridades. No, yo creo que si usted hubiera venido cuando yo tenía 20 años, entonces Dios sí me perdonaría. Apenas iba a decir algo el predicador cuando el anciano dijo: qué cosas. No, antes de mis 20 años yo hice cosas muy malas que me acabo de acordar. No, yo creo que si me hubiera venido
a la iglesia cuando tenía 15 años, entonces Dios, ay, no, tampoco, no, predicador, yo creo que la única manera que Dios me podría perdonar es que si naciera de nuevo. Entonces en ese momento el anciano comprendió lo que era nacer de nuevo. Entonces creyó, se arrepintió, confesó su fe en Jesús, se sumergió en las aguas del bautismo y nació de nuevo. Pues esta historia es real. El joven predicador era mi papá y el señor que se bautizó era un anciano zapatero. Y entonces a usted, a mi amigo, yo le digo lo que Ananías le dijo a Pablo en Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que es el hecho de que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros no seamos ya deudores más al pecado, y tengamos que morir en nuestros pecados y irnos al infierno. Pues Dios quiere salvarnos. Para nosotros es gratuito, eso lo menciona en el libro de Romanos, dice gratuitamente, dice para nosotros, pero a Él le costó toda su vida, gracias a los principios bíblicos, a los principios del universo, a los principios de Dios. Es que como Él murió, Jesús, sin que Él hubiera pecado, Él pudo morir por nosotros, pero como Él mismo no había pecado, ¿qué pasó con Él después de morir? Al tercer día resucitó. Y de las primicias, de los primeros frutos, y nosotros somos los que siguen. Es decir, así como Él resucitó, así también nosotros. Primero, antes de que nuestro cuerpo vaya a resucitar, nosotros vamos a dar una vida nueva. Entonces se trata de eso, de cambiar nuestra vida. Y créanme, o sea, la vida en Cristo es la vida más feliz. Es la vida más feliz. Es la vida que tiene sentido. Fuera de Dios, la vida no tiene ningún sentido. O sea, entonces es como cualquier otro animal, de que la manera, pues a conseguir comida, y todo, y aquí ya la leona ya comió ahí la cerda, ya se lo dio a los cachorros, ya vamos a dormir, y el león ahí acostado no haciendo nada. Pero entonces así se trata de que en el caso de nosotros, de los humanos, estamos hechos a imagen de quién? Estamos hechos a imagen de Dios. Una gran diferencia entre nosotros los animales. Y Dios quiere rescatar a la descendencia de Adán, a los que son hijos de Él. ¿Por qué? Porque ahí le puso a Adán, ¿verdad? Le puso sobre todo, y a la mera hora, pues Adán pecó, Eva, Adán, y a la mera todos nosotros, ¿verdad? Estamos en esa muerte, ¿verdad? Que pasó después del pecado, porque antes del pecado no existía muerte. Y ahora entonces Jesús, muere por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir por nosotros mismos y podamos ir al reino de los cielos. Entonces yo los invito a entrar en el reino de los cielos y a ser parte del reino de los cielos. Y otra vez, todo esto no es por buenas obras, no es por la iglesia, no es por fulanito o manganito, sino es por Jesucristo. Entonces yo cuando tenía 18 años, fue cuando yo decidí bautizarme. Acuérdense, la palabra bautismo significa inmersión, sumergirse en agua. El bautismo no significa chorrito o aspersión, sino es sumergirse en agua, porque representa la muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva. Entonces, si usted quiere hacer eso el día de hoy, si usted no lo ha hecho, y usted dice, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo sí creo que Él murió por mis pecados, yo sí creo, yo sí quiero cambiar mi vida. Entonces, pase al frente cuando el hermano que va a hacer la invitación, lo haga. Entonces, vamos a ponernos de pie y pasamos entonces a la invitación. Gracias.